Licenciada Vanessa Echevarría, Compañera. licenciada en nutrición. Compañera. Bueno, compañera de trabajo de compañera de algunos trabajo trabajadores acá, pues. nacionales. También. Claro, a eso me refería. ¿A eso se refería usted? Qué sutil, Tere, ¿eh? Está medio sutil, ¿eh? La compañerita. ¿Cómo andás, Vanessa? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Pero bien, bien, bien. La verdad, planteamos que íbamos a hablar de obesidad infantil. Yo recibí 2 o 3 mensajes con una serie de preguntas, pero en la introducción, matrícula 111, no me tengo que olvidar de la matrícula. A ver, ¿cómo se está tomando conciencia de atacar la obesidad ahora desde chiquito, no? Mira, no sé si es el tomar conciencia o tiene que ver con los resultados que tenemos. Claro. Como más que tomar conciencia, son estadísticas y es algo que avanza y es algo que va incrementando, se va incrementando muy rápidamente. Entonces, ¿A qué me refiero a que se está tomando conciencia? Si uno se va, qué sé yo, 20 o 30 años para atrás, tener a los chicos medio gorditos era síntoma de que estaban saludables. Y hoy, culturalmente, es lo contrario. O sea, cuando alguien tiene su nene gordito, de alguna manera lo que se impone es un cambio cultural. Che, hay que ver en qué estamos fallando, por qué está excedido, le cuesta hacer deportes, ese tipo de cosas. Claro, sí, entiendo. Sí, es real. Y ahora hay más controles. Es obligatorio, tenemos que llevar una libreta del niño, tiene que haber un control anual o semestral. Entonces, sí, esto nos ayuda a que podamos detectar a tiempo diferentes situaciones de sobrepeso u obesidad. Yo tengo una situación particular que vivo con Julián, con mi nene más chiquito, que tiene una cuestión genética de por medio, pero tiene ese problema. Y confieso que para mí el problema más serio que enfrento es el colegio. Pero no contra el colegio, sino por el entorno del colegio, porque estamos obsesionados con el tema de la alimentación saludable de Julián. Pero él nos plantea, y cuando me voy al recreo, mi amigo tiene galletita, tiene caramelo, tiene chupetines, o sea, qué difícil es armar un esquema de protección y de conciencia cuando permanentemente hay un bombardeo en su entorno que lo lleva por otro camino. Claro, y es que es uno de los problemas. Si bien la obesidad y el sobrepeso es multifactorial y la alimentación es uno de los puntos claves, ¿no? El entorno, lo cultural, también tiene mucho que ver. Esto de todos los productos ultraprocesados, lo que tenemos a disposición, lo que elegimos a la hora de querer consumir un alimento, pero también hay muchos kioscos saludables ahora en los colegios. Es cierto, está cambiando. Está cambiando, inclusive en jardines, centros de desarrollo infantil, se pide que lleven la merienda, le llaman ellos, o que lleven como una colación saludable. Hay lugares o instituciones que te dicen que sí y que no, o inclusive prohíben algunos alimentos. Bueno, y hay otros que tal vez son un poco más flexibles todavía. Pero hay cambios de a poco, pero se va intentando incluir nuevos alimentos saludables a disposición. Cuando más chico es la persona, ¿es mejor inculcar los hábitos, ¿no es cierto?, alimenticios? Totalmente, es que uno educa en ese sentido también, enseña a comer. El adulto enseña al niño a alimentarse, el adulto contagia hábitos, somos el espejo de los niños y es ahí donde, por eso se trabaja siempre con el adulto. Inclusive cuando se habla de cuánto comer, esto de que el niño no puede elegir qué comer, sí cuánto. Entonces es el adulto quien tiene que ir ofreciendo diferentes alimentos variados, intentar limitar el consumo de alimentos por ahí que se exceden en azúcares, en grasas saturadas y bueno, y brindar alimentos más saludables, ofrecer y en varias oportunidades, porque muchas veces el niño por ahí no le gusta la primera vez, pero uno intenta varias veces y termina aceptando el alimento. Entonces es un trabajito que cuesta, que lleva tiempo, pero que es necesario hacerlo y cuanto más temprano lo hacemos mejor. Cuando hablas de que cuesta imponerle, o mejor dicho, ir sugiriendo y convenciendo a un niño de alimentarse de manera saludable, ¿con qué alimentos te encontrás con más barreras cuando ves los casos que vas atendiendo de niños con este problema? Y con hortalizas y frutas. Es lo más complicado. Las verduras, incluirlas es complicado. Pero también es difícil encontrar un grupo familiar que se alimente con muchas hortalizas. A veces queremos que el niño coma, pero los adultos no comemos. Entonces estoy mostrando otra cosa y ahí cuesta más o se dificulta más. Y después también tener en cuenta que es algo nuevo. Si yo, Martín, te traigo un alimento nuevo, yo no sé si lo vas a comer si yo te lo doy.
Vas a mirarlo, vas a querer saber qué es, vas a probar y uno tiene cierta resistencia. Lo mismo pasa con los niños. Bueno, pasa que muchas veces las hortalizas uno advierte de que en términos de atracción por sabor tienen sus contras. ¿Cómo prepararlas para que sean atractivas? ¿Cuáles son los límites en la preparación para no incurrir en desvirtuarlos, por decirlo de alguna manera, pero que también sean atractivos? Y en realidad eso es muy relativo porque depende del gusto de cada uno. Y depende de cómo uno le va ofreciendo los alimentos. La idea es ir probando diferentes versiones de cocción de un mismo alimento. Entonces ir viendo, ir conociendo qué es lo que a ese niño o a esa niña le puede gustar más. Y después está el tema de los condimentos, de la sal, que se pide que hasta los 2 años no se le dé alimentos salados o que no se agregue sal al plato. Entonces no tenemos que ir por ese lado. Muchos van o agregándole mucho azúcar o mucha sal como para darle sabor, creyendo que así les va a gustar más, que tal vez les guste más, porque es algo que gusta, pero en realidad tenemos que tratar de brindarle colores, que el plato sea más atractivo, de darle participación en algunas cosas en la elaboración del plato, o sea, incluirlo en el proceso, y eso ayuda a que por ahí incorpore ese alimento o se anime al menos a probarlo. Vanessa, hay algo que viene complicando la alimentación saludable y es la cuestión económica, la crisis. Sí. Si uno aplicara una lógica de tiempo atrás, las verduras deberían ser lo más barato. Sin embargo, cuando uno va hoy a comprar, se da cuenta de que hay muchos alimentos ultraprocesados que son más baratos que las verduras. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vos como nutricionista, cuando te encontrás con una crisis económica como la de ahora, que hay muchos problemas económicos, luchás contra eso que para mí es una pelea desigual? Porque, qué sé yo, antes estaba incorporado eso de que las verduras eran lo más barato y hoy no. No. Así es. Es otro factor que tenemos en contra. Lo socioeconómico es algo que nos limita. Ya hablamos la vez anterior, ¿se acuerdan de cuando son grupos familiares importantes o de varios integrantes? Sí. Eso dificulta que la alimentación sea saludable o la hace un poco más costosa. Sí. Pero sí, tenemos que ir buscándole la vuelta, no hay otra. Ir seleccionando alimentos de estación, buscar precio, buscar dónde comprar, que me rinda ese alimento, optimizar al momento de cocinarlos también para no perder los nutrientes. Yo hoy contaba de que estuve en contacto ayer con supermercadistas, con gente que vende alimentos, y me decían, se disparó hacia arriba el consumo del arroz. Sí. Y el arroz, durante mucho tiempo, mucha gente decía, sí, es saludable, pero hoy cuando uno ve los planes de nutrición, todos advierten, ojo con el arroz, que hay que tener cuidado con el arroz y cómo hacerlo. ¿Por qué? El arroz es un cereal. Sí. Te aporta hidratos de carbono. Sí. Forma parte de un plato, sí, tiene que estar porque es energía. Pero no puede ser el principal grupo que esté. ¿Por qué? Porque me paso en calorías, porque no estoy aportando todos los nutrientes que necesito, pero es rendidor, me da saciedad y es económico. Entonces uno tiene que ir viendo qué es lo que está pasando ahora. ¿Pero por qué advierten tanto respecto del almidón en el arroz? Y porque me paso en calorías. Porque, ¿qué dispara el almidón? Puede disparar el índice glucémico. Por ahí, esto de ojo con el arroz se dice mucho en los diabéticos, sí, tal vez, o en personas que tienen que cuidar o tienen resistencia. Y sobre todo con no comerlo tan caliente, con esperar que se enfríe. Sí, hay recomendaciones, que esté al dente, sí, que no se te pase, bueno, y que tenga la porción de 1/4 de plato y no más de eso, que es una generalidad, ¿no? Pero en realidad es algo que rinde. Y es algo que a la mayoría les gusta. Sí. El arroz y el fideo es como algo difícil de correr. Sí. Y estamos acostumbrados a que el plato sea a base de arroz o fideos. Por ejemplo, es arroz con atún, fideos con estofado. Entonces la base del plato es ese cereal. Y la idea es que el plato tenga por lo menos 3 componentes. Las proteínas, que puede ser carnes, huevos, o inclusive reemplazo de legumbres, cereales, que ahí entra el arroz, fideos, también entra reemplazo como papa, mandioca, batata, y después hortalizas, que serían las ensaladas. ¿Todos en un 33%? Eso depende mucho de la dieta y el plan de cada uno, pero por lo general sí. Y bueno, eso es uno de los inconvenientes que ¿Qué tenemos. ¿Reclamaste vos? Que yo no te el guiso. El guiso. ¿Cómo hacemos para separarla? Claro, el guiso, ¿qué es lo que más tiene? El guiso de ustedes. Y fideos, carne, ¿qué salsa. ¿Qué es lo que más se ve en el guiso?
Y los Y fideos. los fideos. Fideos o arroz. Sí, sí. Claro. Entonces tenemos más cereales que hortalizas o inclusive que carne. Lo que hay que buscar es equilibrarlo. Hay que equilibrarlo, hay que ver si puedo agregar más hortalizas, agregarle zapallitos, sí, hacerlo un poco más caldudo y agregar más hortalizas. O si no, comer un plato reducido y agregar un poquitito de ensalada después. Buenísimo. Vanessa Echeverría es licenciada en nutrición, matrícula 111, y siempre tiene la gentileza de acompañarnos y dejar estos buenos consejos. A seguirlos, ¿eh? Vanessa, Gracias, chicos. el gusto de tenerte. Pausa, Tere. Sí, señor. Iba a decir que en Instagram, @Vanessa Echavarría Nutrición. Perfecto. Vamos a repetir eso. Bueno,